un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras, ya estamos también en el estudio con Paula Molina. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Rodrigo, Verónica, como siempre a todo el equipo y a toda la audiencia. Hola, Paula. Mesa de reporteros y reporteras que hacemos desde la ciudad de Santiago a través de nuestra app también, porque la cooperativa se escucha online, y para conversar a esta hora con el fiscal Héctor Barros, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y también del equipo ECO contra el crimen organizado y también por los casos de homicidios en la capital. Fiscal, gracias por venir. Queremos hablar de seguridad esta mañana con usted. ¿Cómo está? Buen día. Muy buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días, fiscal. Partamos hablando de secuestros. Usted ha dicho que el combate a los secuestros no puede descansar solo en la Fiscalía y en las policías, sino que requiere una decisión del Estado. ¿Qué le falta hoy al Estado chileno para enfrentar este fenómeno con la velocidad y coordinación que exige? Sí, nosotros siempre hemos señalado que la persecución penal implica comenzar, en este caso, nuestro trabajo una vez que se comete el delito. Y todos sabemos que efectivamente a través también de una buena persecución penal también se puede hacer prevención. Pero hay otros ámbitos en los que la Fiscalía no tiene ninguna incidencia y que tiene que ver con el ingreso de menor edad a la delincuencia, tiene que ver con estos mercados ilegales que están explotando derechamente las organizaciones criminales, y en ese ámbito nosotros no intervenimos, sino que interviene el Estado en su conjunto. Ahora, eso implica hacer una planificación en materia de salud, en materia social, en materia de económica. Hay una serie de cosas que se tienen que hacer que son previas al ingreso de las personas a la comisión de delito. Y ahí tenemos las políticas migratorias, por ejemplo, que es bueno abordarlas. Pero sin embargo, hay ciertos mercados ilegales que tenemos que buscar la forma de cerrarlos a las organizaciones. Y la pregunta aquí es bien sencilla. ¿Por qué vienen a Chile las organizaciones criminales a cometer delitos? ¿Y por qué tenemos los niveles de violencia? ¿Y por qué vienen a Chile? En primer lugar, vienen porque acá tenemos mercados ilegales disponibles. El mercado, por ejemplo, de la explotación sexual es un mercado donde no está regulado. No hay sanciones ni para el consumidor de servicio, ni para la mujer que presta el servicio o para el hombre que presta el servicio. Y por lo tanto sigue siendo lucrativo, por ejemplo, para el Tren de Aragua, que es una de las vías que le genera mayor cantidad de ingreso económico. Alrededor del 45% de la tarifa que cobran las mujeres va a parar a las manos de, en este caso, de los Tren de Aragua. Y lo mismo pasa con el mercado de las extorsiones. Y por eso yo digo que es un mercado, es una acción en conjunto que tenemos que hacer con el Estado, pero también con los particulares, desde el punto de vista que, por ejemplo, con las empresas telefónicas, con los bancos, que ya se ha hecho y que ellos están funcionando de una manera en que antes no funcionaba. La información llega rápido, llega a veces en tiempo real, y ahí tenemos que avanzar. Y una sola cosa más. Pero, por ejemplo, ¿dónde puede avanzar el Estado en su conjunto también? Por ejemplo, en regular esto que yo le acabo de decir del mercado de la prostitución, que es una de las grandes fuentes que tiene el Tren de Aragua. ¿Dónde más puede avanzar? En organizar, por ejemplo, a los pequeños comerciantes que son los que están siendo extorsionados, y que es otra de las grandes fuentes de ingreso que tiene, en este caso, las organizaciones transnacionales. El secuestro y el homicidio también son fuentes de ingreso, pero no a los niveles que está haciendo la extorsión y que está haciendo, en este caso, la explotación sexual. Le preguntaba yo qué le falta al Estado chileno para enfrentar este fenómeno, considerando que la ministra de Seguridad hace un par de días, cuando presentó su plan de seguridad pública ante los diputados, habló de la necesidad de recuperar el control territorial por parte del Estado. Y antes, en una entrevista en el mes de marzo, ya había planteado que ella tenía una misión ambiciosa, que era recuperar el Estado de Derecho. Entonces queda la duda encima. Desde su mirada como fiscal, ¿hay Estado de Derecho en Chile o no hay Estado de Derecho? ¿O es necesario recuperarlo, como ha planteado ella? A ver, yo no puedo entrar en polémica con el mundo político por una razón, que nosotros no funcionamos en el mundo político. Yo no me dedico a la política, me dedico, en este caso, soy fiscal, y por lo tanto tengo una obligación, con mayor que razón, es porque lo ve en terreno, aplicar las normas, en este caso en particular,
Lo único que puedo decir es que nosotros tenemos Estado de Derecho y funcionamos en base al Estado de Derecho. Yo soy un fiscal de la República y por lo tanto nosotros actuamos conforme al ordenamiento jurídico y eso todo abogado también lo señala y lo sabe y por eso es que estamos funcionando de la manera en que estamos funcionando. Y yo creo que hay que rescatar también los buenos resultados que se están produciendo. Por eso vuelvo nuevamente a decir lo que ya dije al inicio. Esta es una función que no es del Ministerio Público únicamente. Nosotros nos dedicamos a la persecución penal, tenemos más de 200 personas privadas de libertad solo por secuestro, pero hay otras acciones que no dependen del Ministerio Público y que son anteriores, y ahí es donde el Estado tiene que ingresar. Hablaba usted al principio de que estos grupos ven como oportunidades de negocio, digamos, funcionan así, como una industria, incluso una industria multinacional. Son empresas, solo que son delictivas. Por tanto, usted ha visto, ¿sí?, en los últimos meses, no sé, un énfasis distinto de parte de las autoridades que administran el Estado hoy día, coordinación entre las policías o con ustedes mismos en el Ministerio Público. Se ha especulado bastante, o se ha dicho estos días comentados de crear algo similar a los equipos ECO, pero en función de los delitos cometidos por jóvenes. ¿Hay esfuerzo en ese sentido de avanzar para copar esos espacios y donde no puedan entrar finalmente esas? Generalmente las políticas de seguridad son a más largo plazo de lo que actúa, o sea, los resultados se ven a más largo plazo de lo que se ve, por ejemplo, y lo que uno quisiera, lo que hace las organizaciones criminales. Y ese es un gran problema que tenemos y que es una queja que hemos tenido siempre y que ha tenido el fiscal nacional también en cuanto, por ejemplo, a la normativa que teníamos hace 3 años atrás. Teníamos que juzgar en base a normas que estaban diseñadas para los cuatreros, como las organizaciones criminales, porque el Código Penal era muy antiguo. Ya, pero ahí tenemos un problema porque nos lleva la delantera esa pero banda. se modernizó, por ejemplo, se modernizó y el día de hoy tenemos una buena normativa en ese ámbito. Ahora, que faltan cosas. Ahora, en este plano yo por qué le planteaba este ejemplo de por qué teníamos que seguir con normas de cuacheros, porque eso implicó que durante muchos años nosotros íbamos muy atrás de las organizaciones criminales, demasiado atrás, porque teníamos normas que no estaban acorde al momento en que veíamos, al que estábamos viviendo, no teníamos normas que no estaban acorde a la tecnología que tienen las organizaciones criminales. O sea, el pago del dinero ahora en los secuestros ya no se hace con un maletín con plata como alguien podría haberlo imaginado, sino que se hace a través de criptomonedas, donde es casi imposible poder, en este caso, hacer el seguimiento. Y ahí requerimos de tecnología nueva. Vamos a requerir, por ejemplo, la gran colaboración de la Unidad de Análisis Financiero, de las instituciones bancarias, que también tienen harto que decir. Entonces, por eso eso es lo que yo planteo. Nosotros comenzamos tarde, pero comenzamos tarde porque teníamos una legislación que estaba retrasada y cuando alegábamos de que no teníamos una legislación acorde a los tiempos, no éramos escuchados hasta que aparece este fenómeno ya de una manera brutal y ahora se han actualizado. Déjeme hacerle un punto respecto de cierta impunidad que uno logra ver en estos grupos que además gozan de un alto poder de fuego, digamos. Lo vemos en algunos hechos de sangre. El segundo homicidio esta mañana que al descubierto ahí en el entorno de la Vega Central, por ejemplo, y se balea como se balea, digamos, en Chile hoy día. ¿Hay algo de eso o es porque a lo mejor hay más violencia nomás en los delitos? Yo no sé si hay más armas. Eso es una pregunta que siempre me he planteado. Lo que pasa es que nuestra delincuencia nacional, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados, usaban armas de fuego. De hecho, si nosotros analizamos las estadísticas de alrededor del 2014 aproximadamente en adelante, empezamos a ver que el homicidio con armas de fuego pasa a superar o empieza a crecer respecto al homicidio en un contexto intrafamiliar o de personas conocidas o con objetos contundentes o armas blancas. Y es un fenómeno que nos llamó mucho la atención y el año 2019, a propósito de lo que usted planteaba a propósito del secuestro, nosotros hicimos un trabajo con la Fundación Paz Ciudadana y se creó un observatorio de homicidio en la zona sur. Donde nosotros nos empezamos a preparar para lo que veíamos que empezaba a ocurrir y era que la violencia estaba aumentando. Las organizaciones criminales antes lo que hacían era se baleaban efectivamente, pero disparaban a las piernas de los contrarios y lo que empezó a cambiar también fue que ya no era entre particulares, sino que eran entre grupos criminales. Por lo tanto, un grupo atacaba al otro, después el otro atacaba acá.
Pero lo que está ocurriendo el día de hoy es que están disparando ahora a matar. Ya no son advertencias, sino que derechamente disparan a la cabeza. Antes disparaban a las piernas, ahora disparan a la cabeza. Entonces, ese mismo hecho del día de hoy, si nosotros nos trasladamos 10 años atrás, era una balacera, por ejemplo, en La Legua, donde los balazos eran en las piernas. En La Legua casi todos estaban baleados en las piernas, pero no disparaban a matar. La gran diferencia es que ahora la violencia es mayor. Muy buenos días, fiscal Barros. Me gustaría partir preguntándole por los homicidios, porque uno de los cambios que hemos visto durante este gobierno del presidente Kast es la entrega de cifras semanales de homicidios. Y usted ya un poco adelantaba lo importante que es saber qué características tienen los homicidios, cuántos son, porque eso permite ir leyendo cómo va cambiando el fenómeno criminológico, delictual. ¿Cómo ve usted qué aporte le han representado a la Fiscalía a estas entregas semanales? Mire, lo complejo, nosotros llevamos nuestras estadísticas, la Fiscalía Nacional habitualmente las entrega, pero es bien difícil poder tomar una decisión en tan poco tiempo. Y es bien difícil sacar conclusiones en tan poco tiempo, por una razón muy sencilla. Este es un fenómeno, nosotros siempre lo definimos como un electrocardiograma, en que sube, baja, y eso va dependiendo de las circunstancias del momento. Nosotros golpeamos organizaciones criminales y, por ejemplo, el secuestro el 2024, el 16 de enero, se encontró una de las casas de cautiverio que tenían ahí en Rinconada 5700 en Maipú, de personas que eran secuestradas, que eran pasadas por ese lugar y que después eran asesinadas. Cuando se allanan, y más otra casa de cautiverio que está ahí cerca, cuando se allanan estas dos casas de cautiverio, nosotros antes de ese fenómeno estábamos teniendo 2 casos por día, o sea, o secuestro o homicidio, pero estábamos llegando a los 2 casos diarios, que era muchísimo. Sin embargo, después de esas 2 acciones, baja de una manera increíble, que ha sido la mayor baja que tuvimos, porque además se detuvo a hartos integrantes del Tren de Aragua, y eso implicó que hubo semanas en que no tuvimos secuestro ni homicidio. Pero por eso, esto hay que mirarlo a largo plazo, no es una cuestión que yo diga, ya, solucionamos el problema del homicidio porque esta semana bajaron. Porque probablemente a la otra semana o 2 semanas después va a volver a subir. Y eso es habitual, así ha sido desde que partimos revisando estadísticas. O sea, lo entiendo, la entrega semanal a ustedes no les permite ver el fenómeno, porque el fenómeno se ve más a largo plazo, si lo entiendo bien. Perdón, es que yo creo que esa estadística no es para nosotros, no es para el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene su propia estadística. Nosotros tenemos una estadística diaria que vamos ingresando, por ejemplo, con los equipos ECO. Y la Fiscalía Nacional también tiene esa estadística, que es una estadística que está permanentemente actualizada. Ya, o sea, tienen sus propias estadísticas y esta no les sirve, no es la que ustedes están utilizando. O sea, yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que a nosotros eso no nos va a dar ninguna información adicional, pero al público tal vez, o a la audiencia en este caso le puede servir, no lo sé. Pero desde el punto de vista, nosotros tenemos nuestras estadísticas y trabajamos en base a esas estadísticas. Fiscal, usted mencionó que durante mucho tiempo tuvieron como legislación para cuatreros y a través de ella, por supuesto, que quedaban muy offside de lo que estaba haciendo el crimen organizado. Y luego partió la conversación hablando de que no existen hoy día suficientes medidas para atajar la prostitución o el comercio sexual, que está siendo una fuente de ingresos importante para estas bandas criminales. El defensor de la niñez acaba de advertir respecto a las cifras de explotación sexual infantil. ¿Qué pasa con la explotación sexual en Chile, en su opinión? Porque no es un tema que estemos tratando en los medios de comunicación, no es un tema que esté constantemente en la opinión pública, ni respecto a la cual se hagan promesas de campaña, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿La sociedad no quiere verlo? ¿El sistema no quiere verlo? ¿El sistema no quiere abordarlo? ¿No tiene herramientas? ¿No sabe cómo? Yo creo que la sociedad no sabe lo que pasa detrás de esta explotación sexual. Nosotros hace poco tiempo detuvimos a un integrante bastante importante del Tren de Aragua, y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que dentro de su teléfono tenía una especie de tríptico donde se los mandaban a personas mujeres principalmente, que ejercían la prostitución para efecto de que ellas pudieran promocionarla con otras mujeres en Venezuela, y para que se vinieran a Chile y que acá les ofrecían ellos un departamento, le ofrecían seguridad, le ofrecían grandes ingresos económicos y la protección obviamente que les da el Tren de Aragua, a cambio, por supuesto, de una comisión. Y la idea es enganchar gente y traerla a nuestro país. Yo creo que lo que ha faltado es que nosotros nos hagamos cargo de los mercados ilegales, y hay países, por ejemplo, que sancionan el requerir el servicio sexual. Aquí en Chile no pasa nada. Yo creo que podría tener consecuencias importantes
el penalizar de alguna manera, no estoy hablando de llevarlos a la cárcel, pero sí de penalizar de alguna manera este servicio, porque eso permitiría además a lo mejor una disminución del requerimiento que se hace y una disminución también, en este caso entonces, de interés de las organizaciones criminales por venir a situarse acá. O sea, si yo le cierro ese mercado a las organizaciones criminales, claramente lo que voy a tener es que no va a haber interés ahora en venir a, por ejemplo, ejercer la prostitución en Chile, lo que trae aparejado inmigración ilegal, lo que trae aparejado que las organizaciones se hagan cargo de la gente, que trae aparejado que se produzcan secuestros a propósito de los que no quieren pagar. Esto es una seguidilla de cosas donde lo que se requiere es legislar sobre este tema. Y por una razón muy sencilla, la pregunta que hay que hacerse es ¿quién está requiriendo los servicios sexuales hoy en día en Chile? Esa es la gran pregunta. Hay un mercado. Hay un mercado. Por ejemplo, los jóvenes tienen páginas sociales donde pueden buscar pareja, una serie de finalidades. Generalmente lo que nosotros hemos visto son personas que ya están casadas y que empiezan a requerir al margen del matrimonio estos servicios, y lo que empieza a ocurrir ahí es que ellos también, sin saberlo, se transforman en un objetivo de las organizaciones criminales para ser extorsionados. Porque si usted le dice a una persona casada que le va a destruir la vida familiar a través de la extorsión, probablemente no lo va a hacer o va a tomar resguardos que no está tomando el día de hoy, en primer lugar. Y en segundo lugar, la exposición pública de estar expuesto a este tipo de hechos. Y en tercer lugar, probablemente tengamos una cifra negra que no tengamos idea que está ocurriendo el día de hoy de personas que están siendo, en este caso, extorsionadas. ¿Y por qué? Porque las mujeres que ejercen generalmente la prostitución, que son extranjeras, son parejas de otros sujetos que se dedican o al homicidio o en este caso, al secuestro. Si son parte de la institucionalidad del Tren de Aragua. Entonces, en la mañana uno se levanta y se va a secuestrar y a matar, y la mujer se levanta y va a ejercer la prostitución. Este es un tema que se levantó, recuerdo, cuando fue secuestrado el exalcalde de Macul, particularmente. En ese momento se empezó a hablar de esto. ¿Usted le ha planteado a las autoridades de gobierno esta necesidad de legislar sobre explotación sexual en Chile? No, yo con al menos las autoridades que tengo la oportunidad de hablar se los planteo, en este caso en particular, como también les planteo otro problema grande que tenemos, y donde también se requiere legislar, y no sé por qué no lo discutimos, no lo conversamos, como por ejemplo esto de los falsos secuestros. A nosotros nos distrae una cantidad de recursos, al Estado le distrae una cantidad de recursos increíbles, son millones de pesos que tenemos que invertir en una investigación donde al final se trataba de una infidelidad y que fue disfrazada a través de un secuestro, o que en este caso la gente se va el fin de semana a la playa con alguien más y por lo tanto para justificar la ausencia en la casa, sean mayores o menores de edad, denuncian un secuestro. Y no hay sanción para esa falsa denuncia. Y no hay ninguna sanción. ¿Y qué significa eso para el Estado? Significa, primero, que un fiscal tenga que empezar a trabajar con su equipo multidisciplinario. En segundo lugar, implica que hay que levantar un equipo policial o utilizar un equipo policial completo y empezar a pinchar teléfono. Por lo tanto, hay que despertar a la UCOT de la Fiscalía Nacional, hay que despertar al juez de garantía para pedir la orden de detención y hay que activar los teléfonos con la compañía. Son millones de pesos que se van en cada una investigación. Es un caso recurrente. Y la gran... ¿Sí? La cifra es impresionante, de falsos secuestros. ¿Cuánto? ¿Cuánto del total, considerando los secuestros reales y los falsos? Yo creo que 30% mínimo de los secuestros son falsos. Y eso es un gasto y un despilfarro de recursos para el Estado inmenso. Y, por ejemplo, no legislamos en ese ámbito. Fiscal Barro, para ir moviéndonos en algunos de los temas que preocupan a la opinión pública estos días, hemos visto el caso de lavado de activos, conocido como la Operación Rey David. Ahí hay una figura, un comunicador, Francisco Kaminsky, que en algún momento fue allanado. Él dice, yo fui testigo, aquí se equivocaron, se excedieron en los allanamientos. ¿Cuál es la verdad de esa indagatoria? Tiene que ver también, entiendo, con lavado de activos vinculado al narcotráfico y al parecer con una empresa de pantalla, ahí que era una automotora, ¿no? Sí, esto igual está relacionado con lo que estábamos hablando recién de los mercados ilegales, porque
Nosotros siempre miramos los mercados ilegales que pueden estar explotando los grupos extranjeros, pero también los grupos nacionales explotan mercados ilegales. Y en este caso era la obtención de créditos fraudulentos de empresas que se dedican a dar crédito automotrices en estos casos. Y cuando alguien dice que nosotros nos excedimos, yo lo veo bien difícil porque nuestras acciones no están marcadas solo porque al fiscal de la investigación se le ocurrió él ir a allanar con la policía, sino que acá tenemos a alguien que se dedica a cautelar los derechos de los imputados y a verificar que las solicitudes están conforme a derecho, y ese es el juez de garantía. En este caso son órdenes judiciales que fueron impartidas por este tribunal para efecto de poder allanar todos los domicilios que nosotros pedimos. De esa perspectiva, la pregunta es: ¿a qué uno va a un domicilio? Y no solo va a detener, sino que también vamos en búsqueda de evidencia, por ejemplo, que es importante para la investigación. Yo por eso cuando señalo que alguien en este caso fue allanado, él tiene la calidad, en este caso, de imputado, porque todavía falta el análisis de la evidencia que se incautó en ese domicilio, y eso puede ir cambiando en el curso de la investigación. Y no solo por eso, puede cambiar también por una cooperación, por ejemplo, que puede prestar otro de los imputados. Han trascendido algunos audios que parecen delicados. Esa es la razón por la que se hacen los allanamientos, y porque es un lugar de interés donde poder ingresar e incautar evidencia. Fiscal, yo sé que usted no se puede meter en política y no quiero meterlo en política. ¿Quiere decir algo más del caso? Solo terminar de este caso. Nosotros cuando hablamos de esta operación que se hace popular más que nada por un personaje de farándula que por lo real. Estamos hablando que esta estructura criminal lavó desde el 2021 al 2025 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de pesos. Y que además el patrimonio que tiene esa organización el día de hoy, que nosotros le hemos incautado, son 6.000 millones de pesos, y todavía no hemos visto las 74 cuentas que están congeladas para ver qué es lo que contiene. Entonces, lo que hemos empezado nosotros a hacer es a golpear también las estructuras criminales, no solo extranjeras, sino que nacionales, en lo que para ellos es lo más importante, y es el lucro, en este caso el dinero que obtienen de los delitos. Y por eso es que esta investigación para nosotros es tan importante, por la envergadura patrimonial que implica y porque estaban operando al margen de la ley, obteniendo ganancias que son increíbles. Si yo no he visto la televisión, generalmente no veo noticias, pero si es que han visto algunas de las propiedades que tienen, son propiedades inmensas que valen sobre 400, 500 millones de pesos por lo mínimo. Ya, o sea, el caso es muy importante, es muy cuantioso, independiente de que existan personas vinculadas a la televisión o no. Fiscal, lo que le quería preguntar, y entendiendo que no se quiere meter en política, yo no lo quiero meter en política tampoco, pero... No puedo meterme, de hecho. Me parece perfecto. Lo que le quiero preguntar es por la conversación recién que está en torno a las campañas políticas, donde se hacen promesas que luego el presidente ha dicho, bueno, esa era una metáfora, por ejemplo, respecto a la migración irregular. A la conversación que existe en general en el debate sobre seguridad, que a veces parece distorsionarse o no poner ojo en lo importante. Ayer vemos el Congreso legislando hasta las 5 de la mañana para un proyecto que es muy importante, por cierto, pero usted ha dado aquí dos cuestiones de legislación faltantes que son importantes para atajar el crimen organizado y respecto a las cuales uno ve poco o ningún avance. Entonces le quiero preguntar, desde la Fiscalía, desde su rol, ¿qué es lo que usted le pediría al sistema? No le digo al gobierno, no le digo a la oposición, sino que al sistema que comprendiera para abordar esta que es uno de los grandes desafíos de Chile. Yo creo que lo importante es que se siga escuchando a los operadores del sistema, finalmente, cuáles son las necesidades que tienen en materia legislativa. Yo creo que eso ha cambiado en el último tiempo, desde la llegada del Tren de Aragua, y cuando ya empezaron post pandemia a aumentar de una manera increíble la violencia en la comisión de secuestro y homicidio. Sin embargo, yo le puedo decir que el 2006 fue la primera condena que obtuvimos por asociación ilícita, y fue una cuestión atroz, fue de un nivel de estrés increíble, porque no teníamos jurisprudencia ni teníamos una legislación acorde para investigar una organización criminal dedicada al narcotráfico con normas que estaban en el artículo 292 y siguiente del Código Penal, que estaba establecida para cuacheros. Esa es la realidad. Y tuvimos que empezar a crear jurisprudencia hasta que la jurisprudencia se asentó. ¿Qué fue lo bueno? Es que ahora, estamos hablando del 2006, la primera condena, ahora, recién, hace un par de años atrás, se actualizó la normativa, y ¿qué es lo que viene a recoger? La misma jurisprudencia que hemos ido formando a través de los tribunales. O sea, si yo hubiese tenido esa normativa en aquel momento, habría sido una cuestión tan sencilla de llevar a juicio y habríamos llevado muchas más organizaciones criminales. Pero los legisladores no nos creían. O sea, nosotros les advertíamos, yo le puedo decir que el primer fiscal regional de la zona sur
creó una unidad de la que me tocó hacerme cargo que se llamaba Antinarcóticos y Crimen Organizado. Y todo el mundo nos miraba y decía, oye, crimen organizado, por favor, ¿de qué estamos hablando? Incluso a nosotros nos daba pudor que abajo en nuestra firma apareciera antinarcótico y crimen organizado. Y eso era, yo creo que fue una visión de anticipar lo que se venía, porque empezamos a condenar una serie de organizaciones con normas antiguas, viejas, pero empezamos a funcionar de cierta manera. Pero ahora se nos ha facilitado mucho el trabajo en este ámbito. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir escuchando, en este caso a los operadores del sistema, y seguir haciendo normas que a los operadores les sirva realmente y no normas que sean construidas en el aire, donde cuando queremos aplicarlas resulta que son inaplicables. Y eso tiene que venir acompañado también con los recursos que necesitan los operadores del sistema. Fiscal, pasemos al caso de Ronald Ojeda. El fiscal nacional gestionó en Estados Unidos hace poco un eventual interrogatorio a Nicolás Maduro. Lo hizo ante la, en ese momento, fiscal general Pamela Bondi, Pam Bondi, que dejó el cargo unos pocos días después. ¿Hay una respuesta definitiva? ¿Hay posibilidad de que efectivamente usted pueda interrogar a Maduro en Estados Unidos? Mire, esta diligencia lo que buscó es, en primer lugar, darle tranquilidad a la familia de que vamos a hacer todo lo posible por poder juzgar a todos aquellos que tienen alguna participación en este hecho que es un hecho deleznable. En segundo lugar, en la conversación que tuvimos con el fiscal nacional en su momento, una de las cosas que se acordó fue que vamos a hacer todas las diligencias que haya que hacer, nos vaya bien o nos vaya mal, pero tenemos que agotar todas las vías posibles para tratar de establecer, ojalá, en la práctica no sé que no es tan posible, pero tratar de ojalá de establecer la verdad en el 100% de lo que pasó. Y eso implicaba que Nicolás Maduro, como jefe de Estado, donde lo que tenemos hasta el momento es que la participación que hubo en cuanto a la contratación de esta organización criminal que es el Tren de Aragua, que a propósito está establecida reconocida como una organización terrorista por el mismo Estados Unidos, operó en conjunto en este caso con el gobierno y con Diosdado Cabello puntualmente, y que fue Diosdado Cabello el que habría hecho las conexiones y además pagado. Pero Diosdado Cabello era ministro del Interior del presidente Nicolás Maduro en ese momento. Por lo tanto, nos parece a nosotros a lo menos extraño que el presidente de la República no sepa, en este caso, lo que está haciendo su ministro del Interior. Y esa es la necesidad que tenemos de tomar esa declaración. ¿Se complicó todo por el cambio de fiscal general en Estados Unidos? No, yo creo que las solicitudes que se han hecho por los conductos regulares y por lo tanto eso sigue su tramitación. Puede verse demorada quizás, pero yo estoy confiado en que en algún momento va a salir esa diligencia y vamos a tener la posibilidad de hacerlo, porque ahí hay una complicación fáctica en este momento, y que es que Nicolás Maduro está en la etapa de preparar su defensa con sus abogados y por lo tanto está orientado a otro ámbito, y yo creo que eso puede hacer un poco retardar estas diligencias, pero estamos confiados en que la vamos a poder llevar a cabo en algún momento. Lo escucho con la convicción de ese móvil político, eso es así, hacia allá apunta la investigación. Mire, este hecho ocurre el 21 de febrero del 2024. Nosotros en abril lo dijimos públicamente, sí, ya que no tenía ninguna lógica desde el punto de vista delictual y de las acciones que hacía el Tren de Aragua. Y volvemos nuevamente al tema de lo que usted decía, que estas son empresas ilegales en el fondo, que lo que buscan es el lucro. El Tren de Aragua no secuestra simplemente para matar, a no ser que sean por acciones de disciplinar a sus miembros, que sí también lo hemos visto, claro. Pero también descartamos la vinculación en ese momento en este caso de la víctima con esta organización criminal. Y es raro que si su negocio es secuestrar para cobrar, está secuestrando a alguien que no tenía cómo pagar en primer lugar, y en segundo lugar toda la mise en scène que hicieron para este secuestro, cuando la rutina de Ronald Ojeda era súper clara. En la tarde se iba a trabajar, en la noche era guardia, al otro día salía, se iba al mercado, a La Vega, compraba algunas cosas para cocinar y se iba para la casa. Era mucho más fácil secuestrarlo o a la entrada del trabajo o a la salida que tomarse todo este tremenda despliegue que hubo.
Y en segundo lugar, entre otras muchas cosas, esto da como para una hora, pero además, si el Tren de Aragua secuestra para obtener recursos, que es su fin último, el lucro, es raro que secuestren y lo maten dentro de las 24 horas sin haber llamado nunca, ni haber hecho ningún llamado extorsivo para que alguien pagara. Nunca existió eso. Fiscal, y comprendiendo ya con tanta claridad la lógica del crimen, más allá de la espectacularidad que tendría la diligencia, ¿qué podría entregar Nicolás Maduro de información que fuera importante, fundamental para la Fiscalía? ¿Qué podría decir él que ayudara a resolver, cerrar el caso? Podría entregar muchas cosas, entre ellas cuánto se pagó concretamente, porque nosotros lo que hemos tenido es información que da cuenta de que se pagó, que se pagó una mitad al inicio, la otra mitad, ahí lo que hubo fue una discusión donde dice que los mandos superiores del Tren de Aragua se habrían quedado con la otra mitad y que no les habrían pagado a los operativos el 100% que se les había ofrecido, porque la operación no había resultado como ellos esperaban, porque nosotros logramos la individualización en la misma semana prácticamente de a lo menos 3 partícipes de la estructura criminal, porque fueron reprendidos gravemente por los mandos superiores del Tren de Aragua cuando el vehículo sufrió un desperfecto en la Costanera Norte, en el kilómetro 20, donde eso les llevó a tener que improvisar, y eso significó que cometieron muchos errores que a nosotros nos permitieron aprovecharlo y poder establecer las participaciones. Nosotros tenemos formalizado en esta investigación a 20 personas por asociación ilícita y secuestros con homicidio y homicidio, y tenemos además varias órdenes de detención que están por cumplirse de personas que a juicio nuestro están en Venezuela, a lo menos. Y hemos ido capturando, por ejemplo, a uno de los primeros individualizados en Costa Rica. Hemos detenido a 2 personas más en Estados Unidos, uno de ellos ya fue extraditado y está en Chile, el otro está en proceso de extradición porque está cumpliendo una condena ya, y ahora ya está el proceso de extradición andando. Entonces el trabajo que se hizo a ellos les implicó una serie de problemas. Entonces, muchos antecedentes van dando cuenta, entre ellos también algunos WhatsApp que se refieren a lo mismo. Esta causa ya está acusada y tenemos audiencia de preparación de juicio oral por una prórroga que se ha ido produciendo el 2 de julio, donde esperamos que sea la última y poder ya ir a juicio oral, porque a nosotros lo que nos interesa es condenar lo antes posible a esta estructura criminal. Entonces, de esa perspectiva, para nosotros sería muy valioso que nos aportaran antecedentes como cuánto. ¿Y eso lo puede decir Maduro? Yo creo que él puede tener información de eso. Y lo que pasa es que aquí es una decisión, es raro que una decisión del ministro del Interior la tome solo y vaya y contrate a un grupo criminal y diga, oye, mira, Niño Guerrero, supongamos que siga siendo él el que está a cargo. O sea, para operar además en territorio de otro estado. Claro, ¿cuánto me cobras por esto? Porque es violar soberanía. Si súper grave. Este hecho nunca se ha tomado en la verdadera dimensión. Aquí hubo vulneración de la soberanía en Chile. Sí, este tema es gravísimo. Sí, es un Estado actuando a través de un grupo criminal en otro Estado. Eso es así de grave. Entonces, es bien difícil que este ministro del Interior tome una decisión aislada cuando, de acuerdo a los antecedentes que nosotros recopilamos en la investigación, había una estrategia y había una planificación para poder llevar de vuelta a Venezuela o, en este caso, darle muerte a las personas, no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba Operación Araña o Telaraña, algo por el estilo, a todos aquellos que eran opositores del gobierno de Maduro en el extranjero. Y fíjense que de ese punto de vista, Ojeda tiene una particularidad. Participó en el intento golpista que se le hizo a Maduro, fue a la cárcel, escapó de la cárcel, se fue a Colombia, de Colombia llegó a Perú, de Perú después finalmente termina llegando a Chile, donde acá tiene la calidad de refugiado político, más encima. Era un refugiado político del Estado. Pero además, Ronald Ojeda hace un segundo intento golpista donde el 2024, el 2023, en diciembre, viaja nuevamente a Colombia y Venezuela para intentar hacer otro intento golpista y regresa a Chile ese mismo mes de diciembre. Por lo tanto, aproximadamente 2 meses antes había intentado y había participado, donde fueron detenidos Ángel Heredia y otros que estaban partícipes de él en este intento golpista de nuevo.
y curiosamente 2 meses después aparece secuestrado y asesinado casi de manera inmediata. Fiscal Héctor Barros, usted mencionaba hace unos minutitos los miles de millones de pesos incautados en un caso particular de crimen organizado, ¿no? La operación Rey David. Entendemos la importancia entonces de seguir el dinero. ¿Qué tan necesario le parece el proyecto que busca flexibilizar el secreto bancario y que lleva un buen rato en el Congreso? Mire, todos los proyectos que faciliten las investigaciones son para nosotros importantes. Sin embargo, debo ser súper honesto, nosotros cada vez que pedimos el secreto bancario y cuando está suficientemente justificado, los tribunales acceden al lanzamiento del secreto bancario. Por lo tanto, en esta misma causa se actuó de esa manera y eso nos permitió poder, en este caso, congelar 74 cuentas que están en los bancos. Que todavía no sabemos qué monto de dinero tienen, que puede que nos encontremos alguna sorpresa o no, pero son 74 cuentas que nosotros conseguimos a través del alzamiento del secreto bancario con una orden judicial. El fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, jefe del equipo ECO también, Héctor Barros, esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Le agradecemos de nuevo por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy buenos días, fiscal. Muy buena jornada, fiscal. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. En una sesión maratónica que terminó pasada a las 5 de la mañana, Comisión de Hacienda de la Cámara da luz verde a la mega reforma del gobierno, incluido el corazón tributario del proyecto. Se aprobó prácticamente el total del proyecto presentado. Se pasaron varios obstáculos, pero estamos muy conformes. La semana que viene estaremos en la sala y continuaremos este proyecto que le va a cambiar la cara al país. Y vamos a ir conversando y persuadiendo y habrá que ir acomodando para que se logren los acuerdos. Hablamos de seguridad esta mañana, el comercio sexual como móvil de muchos, por ejemplo, secuestros extorsivos. Lo dijo aquí el fiscal jefe del equipo ECO, Héctor Barros, sobre el aumento de la violencia en la comisión de delitos también con él. Yo creo que lo que ha faltado es que nosotros nos hagamos cargo de los mercados ilegales y hay países, por ejemplo, que sancionan el requerir el servicio sexual. Aquí en Chile no pasa nada. Yo creo que podría tener consecuencias importantes el penalizar de alguna manera este servicio, porque eso permitiría además a lo mejor una disminución de interés de las organizaciones criminales por venir a situarse acá. 30% mínimo de los secuestros son falsos. Es un gasto y un despilfarro de recursos para el Estado inmenso. Y por ejemplo no legislamos en ese ámbito. Lo que está ocurriendo el día de hoy es que están disparando ahora a matar. Ya no son advertencias, sino que derechamente disparan a la cabeza. Investigan a propósito homicidio a metros de La Vega en la comuna de Recoleta y otras personas baleadas en el lugar. Se encontró en la vía pública una persona fallecida, otro lesionado de gravedad, impactos de bala y diversas evidencias balísticas en el lugar. Y se está trabajando también las distintas hipótesis de ocurrencia de los hechos. Hasta el momento no se ha podido determinar con seguridad cómo ocurren los hechos. Ya, y está en desarrollo en el sur un operativo por un ataque incendiario en la comuna de Victoria. Se suma a lo de Ercilla, con ataques armados ayer a carabineros. Hubo un allanamiento a propósito de esto en Temucuicui que dejó un vehículo, armas y municiones incautadas. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.